Buenas noches, les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy vamos a la segunda clase con el pastor Pablo Tremba, viviendo vidas sabias, basados en las prioridades. Ayer vimos la primera prioridad, tenía que ver con la relación con Dios. Yo creo que tenemos bastante material. Hoy el tema a todos nos va a encantar, es el tema de la familia, pero eso se lo dejo al pastor Pastor Pablo, le damos bienvenida esta noche y seguimos adelante. Buenas, buenas. Dios les bendiga y qué bueno que están conectados otra vez aquí en este canal de comprensión de los tiempos y en esta conferencia Viviendo como Sabios. Estamos mirando cuáles son las prioridades que debemos estar teniendo en cuenta en nuestras vidas para ajustar nuestras vidas, vivir de acuerdo a esas prioridades que nos ayudan no solo a tomar buenas decisiones, sino también a vivir de tal manera que le agrademos al Señor y que nos haga bien, que nosotros podamos prosperar en todo y podamos así cumplir también la tarea que Dios nos ha encomendado. Yo voy a leer otra vez la cita de Efesios. Yo creo que es bueno repetir esto una y otra vez, revisarlo. Pero aquí en Efesios capítulo 5, versículo 10 en adelante, dice, examinando qué es lo que agrada al Señor. Tenemos una responsabilidad de examinar todo y especialmente qué es lo que agrada al Señor para poder así poner nuestras vidas en tono con aquello que Dios espera de nosotros. Y versículo 11 dice, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Hay cosas que son de vergüenza y la Biblia dice, deje eso a un lado, ni hablen de eso porque pues eso no tiene mucho valor para nuestras vidas. Versículo 13 dice, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Y de ahí en adelante, el apóstol Pablo nos viene mencionando ciertas áreas de nuestra vida a las cuales le debemos poner atención y poder entender cuál es la voluntad de ellas, de esas áreas para nosotros. Entonces, lo que estamos mirando es qué es lo más importante, qué es lo que debemos tener en cuenta como punto primero, a dónde tenemos que enfocar nuestra vida y cuáles son las otras cosas que son importantes, pero, y por eso surge, digamos, el orden de prioridades que nosotros estamos sugiriendo aquí en esta conferencia. Y ayer yo les mencionaba y quiero que vean este gráfico que hemos preparado así rápidamente para entender. Este gráfico nos muestra que el fundamento es nuestra relación con Dios y tenemos que cuidarlo. Sobre eso se construye todo lo que ahora se viene. Y la segundo bloque es mi relación con la familia. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Después vamos a estar hablando de ese bloque que tiene que ver con mi relación con mi cuerpo y vamos a ver qué importancia tiene eso para nuestra vida y para nuestro bienestar y el prosperar. Y después estaremos mencionando el bloque de lo que es mi relación con terceros, que eso tiene que ver con amigos, con la iglesia misma, con vecinos. Y finalmente vamos a estar hablando acerca de mi relación con el ministerio. Y si ustedes ven esta gráfica, el ministerio está bien arriba, pero el fundamento es mi relación con Dios y todos los otros elementos al final redundan o terminan en un ministerio efectivo y de impacto. Entonces,
Tenemos que cuidar nuestras relaciones con Dios, con la familia, con mi cuerpo, con terceros, para poder finalmente tener un ministerio próspero, eficaz y también una vida que madura y llega a cumplir con los propósitos de Dios para mi vida. Esta es una manera de ver las prioridades, pero también tengo otra gráfica y esta es como importante también. Miremos esta siguiente gráfica. Esto es mi dibujo personal, así que ustedes pensarán que eso parece no sé, una hormiga o una araña o yo no sé qué, pero la idea de este dibujo es que es un móvil. Y la razón del móvil es que Dios tiene que ser el centro y de lo cual todo está colgando o está amarrado a él. Y entonces, primero, naturalmente, la familia y como ya hemos visto, después nuestro cuerpo, relaciones con terceros y el ministerio. ¿Por qué un móvil? Porque a veces en la vida diaria, cuando estamos sirviendo a Dios o trabajando, hay momentos donde, digamos, el ministerio como que gana una preponderancia y parece que la relación con la familia puede estar sufriendo y o también no me cuido lo suficiente personalmente. Y eso puede ser por un rato, pero tenemos que volver rápidamente a tener ese balance y no permitir que el ministerio o alguno de las áreas fuera de Dios esté como arriba y entonces empezamos a sufrir. Todo tiene que ir en el balance correcto. A veces yo he vivido eso en mi vida ministerial, que entonces a veces hay viajes, hay conferencias, hay que esto, que lo otro, y mi familia es la que tiene que esperar para que yo le dedique el tiempo respectivo. Y esto pues hay que hablarlo y pues si lo hablamos entendemos que eso no va a ser algo permanente, sino que en algún momento el ministerio ya esa fase va a tener que hacerse más lenta y tengo que ahora dedicarme más tiempo a la familia y posiblemente al estudio personal, al cuidado mismo de mi cuerpo y a veces también a cuidar relaciones con otros. Pero si el ministerio, que ese es el que muchas veces se pone al frente, ¿no es cierto? Y es el caballo que jala la carreta, y si siempre está jalando eso, todo lo demás, entonces vamos a sufrir mucho estrés y desgaste de nuestra vida y posiblemente hasta tentaciones más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Por eso, siempre hay que regresar al equilibrio. Bueno, en esta sesión vamos a estar hablando de la segunda prioridad y vamos a estar hablando de nuestra relación con la familia, mi relación con mi familia. El segundo tema que trata Pablo aquí en Efesios, en las citas desde Efesios 5, 10 a 6 y finales del capítulo 6. Pues ya que les dije, aquí hay diferentes temas que Pablo está tocando y yo creo en ese orden, no es algo así al azar, sino que Pablo muy claramente, y si creemos que la palabra es inspirada por Dios, yo creo que ese orden tiene su intención muy clara, que primero tenemos que cuidar nuestra relación con Dios y segundo, ahora tenemos que dedicarnos a cuidar nuestra relación con nuestra familia y alimentar, cultivar una vida familiar sana. Según la Biblia, una de las calificaciones clave para el ministerio en la iglesia es la manera cómo cumplimos con nuestra responsabilidad en nuestra familia. Muchas veces estamos esperando que el que va a entrar al ministerio, pues entonces muestre sus diplomas y
sus certificados y todo, y yo no estoy hablando en contra de esos certificados, por favor, entiéndame correctamente, pero hay una cosa que muchas veces no le ponemos el suficiente o la suficiente atención, y es cómo estamos o cómo está el líder, cómo está este que pretende llegar a ser líder y ser luz en el lugar donde está, cómo está él cuidando de su familia o ella, cómo está cuidando de su familia. En el 1 Timoteo capítulo 3, bueno, del 1 al 7 encontramos allí la lista de los requisitos para los obispos o ancianos, o uno hoy diría para los líderes en la iglesia. Aquí hay 4 áreas que está tocando el apóstol Pablo o mencionándolos que debemos tenerlos en cuenta cuando se está eligiendo a un líder. Una es la vida personal. Allí dice que debe ser irreprochable, y después también dice que debe ser una persona sobria, prudente, de conducta decorosa, hospitalaria, etcétera. Eso habla de la área personal, pero también está tocando otra área y es la área familiar. ¿Cómo está él tratando a su esposa o esposo, dependiendo, y cómo está tratando a los hijos, o los hijos cómo están relacionándose con sus padres? Porque aquí dice marido de una sola mujer, y más adelante dice en el versículo 4 que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Entonces está hablando de una área de nuestra vida a la cual le tenemos que dar importancia, también cuando estamos eligiendo a alguien para algún cargo en la iglesia, o si queremos ser gente de influencia. La gente va a estar mirando cómo nos tratamos. Donde vivimos, en la vecindad, la gente muchas veces no va a escuchar una prédica de nosotros, pero sí va a ver cómo nos tratamos como familia, y eso va a generar curiosidad e impacto en la vida de las personas. Y después hay otra área que es que esté bien en la iglesia, que no sea un novato, sino alguien quien ha sido probado o probado en la iglesia. Y naturalmente, al final, habla de la cuarta área donde un líder debe pues calificar bien, y es que goza de buena reputación entre los de afuera de la iglesia. No solamente en la iglesia tiene que tener un buen nombre, sino también afuera. Son 4 áreas, pero aquí a donde yo quiero que miremos es que Pablo está diciéndonos la vida familiar es importante en el liderazgo, y para un liderazgo de impacto. Por eso cuando vemos las prioridades y esa gráfica que les mostré, está el fundamento, es nuestra relación con Dios. Después viene nuestra familia. El ministerio está al final de todo. ¿Por qué? Aunque es importante el ministerio, seguro, pero para un ministerio de impacto y efectivo y de buen fruto, mi relación en la familia juega un papel muy, muy importante. Así que si no nos preocupamos por los miembros de nuestra familia, somos peores que los incrédulos, dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 8. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos una historia que es muy triste, porque pues aquí tenemos a un sacerdote, al sacerdote Elí, y esta historia muestra las consecuencias desastrosas porque él no se preocupó debidamente por los asuntos de su propia familia. Si usted lee en 1 Samuel capítulo 2, como también en 1 Samuel capítulo 4, la historia de Elí, nosotros notamos que él tenía unos hijos que eran terribles, se comportaban mal, y pues también violaban ciertas reglas de la adoración en el templo, y él no hizo nada para reprenderlos, y finalmente pues esto todo resultó en una familia totalmente destrozada. Su ministerio también terminó ahí.
Ahora, yo sé que algunos dirán, ¿y qué hacemos con los hijos pródigos? Este es un tema que debería ser tratado en algún momento, porque hay líderes, hay pastores, hay padres que hacen todo lo que es necesario para levantar a los hijos en el temor de Dios, que se comporten bien, pues que teman a Dios, que sigan los mandamientos de Dios, pero llegan a los 18 o 20 años y después toman unos caminos todos completamente errados. Bueno, ya llega un momento donde todos tenemos que tomar nuestras propias decisiones y no se deben esas falsas decisiones o erradas decisiones de los hijos a las deficiencias de los padres o lo que los padres no hicieron, sino que cada quien es responsable en algún momento por sus acciones. Y claro, ahí los padres no deben sentirse mal, seguramente van a seguir orando por el hijo y esperando que él retorne y arregle y se reconcilie con Dios en su momento. Y yo sé que eso cuando uno habla de los hijos pródigos, hay muchos cristianos y aún líderes que tienen hijos pródigos y no porque ellos no hicieron el trabajo bien, sino porque los hijos toman sus decisiones en el camino. En el caso de Eli, nosotros notamos que él sí tenía la oportunidad de tomar las correcciones en el momento correcto y no lo hizo y eso pues afectó no solamente su familia, sino también su ministerio. Otras consideraciones que nosotros vemos y que debemos tener en cuenta en el Nuevo Testamento, como ya lo dije, el líder debe haberse aprobado en el hogar, él debe haber pasado, como se dice, el examen, debe ser alguien quien en su hogar pues cumple con las responsabilidades, pero también nosotros en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 leemos que sí, y especialmente aquí el llamado es a los hombres, que si nosotros como hombres no tratamos bien a nuestra esposa, a veces uno llega y usa el plural y no es la cantidad de mujeres que uno tiene, sino la mujer que uno tiene, entonces es la esposa, ¿cierto? En primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice allí, y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Interesante que para tener autoridad y para poder ver cómo nuestras oraciones son contestadas, yo tengo que estar cuidando mi relación con mi esposa. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios obviamente vela sobre nuestra relación, pero también Él está muy interesado que yo trate a mi esposa de la mejor manera posible, como Él lo quiere. En Efesios capítulo 5 y también en 6, pues vemos que es muy importante que nosotros estemos en buenas relaciones en la familia. Y en esta prioridad también tenemos que tener en cuenta que en la misma familia hay algunas subdivisiones, por decirlo de esa manera. Una es mi relación, yo estoy hablando naturalmente como hombre, yo debo tener cuidado de mi esposa, ella debe ser la número uno en el hogar y los hijos tienen un segundo lugar en la familia. A veces hay relaciones familiares donde solamente los padres se mantienen juntos porque todavía hay hijos y los hijos son los que juegan un papel preponderante y es el hijo y la hija y que para allá y que para acá y no se cuida la relación matrimonial. Cuando llega el momento del nido vacío, porque los niños llegan y crecen y llegan a ser adultos, se van, entonces los dos viejos quedan solos y entonces si no han cuidado su relación matrimonial a lo largo del camino, entonces se van a mirar el uno al otro y van a decir, ¿usted de dónde salió? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque nunca se estuvieron hablando, no estuvieron relacionándose muy bien y salen los hijos y entonces viene la crisis. He tenido en mi vida varias ocasiones para dar consejería a matrimonios que de verdad se concentraron más en los hijos
que en su relación personal. Ahora, hay que naturalmente tratar a los hijos bien, lo leemos en Efesios 6, 1 al 4, pero la esposa o el esposo van primero y después los hijos. Y esto es una subdivisión que vale la pena estar considerando cuando hablamos de la segunda prioridad en la vida y vivir sabios para llegar bien al final. Así que el matrimonio y la familia no van a funcionar automáticamente. Hay que invertir en ella, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle energía, hay que leer libros, hay que leer la Biblia y constantemente también hasta tener conversaciones con parejas que nos llevan años y hablar con ellos cómo lo hicieron para que pudieran vivir una vida armónica y de tal manera que trajeron muchos frutos. Tengo que decir que hay algunas cosas que debemos considerar antes de todo y que dañan nuestros matrimonios. Los matrimonios normalmente no se dañan de la noche a la mañana, más bien es un proceso de separación y de distanciamiento, es un proceso a veces lento, a veces más rápido, por la falta de un constante mantenimiento y cuidado correcto. El matrimonio se va desgastando y hasta llegar a situaciones muy críticas. Tristemente, vemos hoy día que un gran número de parejas cristianas se están divorciando y aunque muchas están experimentando más que nunca un estrés que afecta su matrimonio y en ciertos casos los ha llevado a un distanciamiento peligroso. Hoy que hablamos de distanciamiento social, aquí podemos hablar de un distanciamiento matrimonial. La mayoría de las parejas aún tiene el deseo sincero de amar y de mantener relaciones matrimoniales saludables. Lo que a veces les falta es el conocimiento correcto de cómo construir relaciones matrimoniales sanas. Recordemos que el matrimonio requiere de trabajo y no importa si usted está casado 1 año o 10 años o 25 años o 43 como nosotros. Hay que estar trabajando en el matrimonio constantemente porque un buen ambiente en el matrimonio no se da automáticamente. Pues uno parte del punto que con los años aprende uno las lecciones, pero bueno, seguimos siendo pecadores y necesitamos cuidado, aún como viejos. Así que, ¿cuáles son algunos factores que contribuyen al distanciamiento en el hogar, en el matrimonio? Voy a nombrar algunos aquí. Yo creo que cuando estamos hablando de esta prioridad es importante notar qué son algunos elementos que atacan la vida familiar y que la desgastan, la pueden destruir. Claro que esta lista no es completa, pero es una lista que yo he compuesto aquí y que por la consejería que he tenido, pues uno ve que estos son puntos recurrentes. Uno es la falta de comunicación y en tiempos de Facebook y WhatsApp y no sé qué otras tecnologías digitales que pueden ser por un lado como de ayuda, por el otro lado nunca reemplazan el cara a cara, el de estar juntos, el tomar café juntos, o comerse un helado juntos, el hablar juntos, viéndose a la cara. Y muchas personas hoy en día es interesante, van a un restaurante en la familia y todos están detrás de ese aparatico, ¿no es cierto? Y yo no sé con quién están hablando, pero no están hablando con la familia, no están hablando con la esposa. Entonces a veces uno ve matrimonio, el esposo y la esposa y ambos detrás de ese aparatico, ¿no es cierto? Y uno seguro que puede decir que no están hablando el uno con el otro. Están hablando quién sabe con quién. Y uno a veces hasta se pregunta si él está hablando con la amante y él es, y ella también con otro tipo. Uno nunca sabe, ¿no? Y entonces, como la apariencia es lo que vale, entonces, pero la comunicación hay que aprenderla y eso pues es otro tema. Pero hay que trabajar en eso, aprender a comunicarnos, de verdad a estar presentes ahí cuando estamos hablando
el uno con el otro y dejar todas estas cosas que nos distraen a un lado si es que queremos evitar esos asuntos destructivos de nuestro hogar. Otro tema que hace que nos distanciemos es la falta de invertir correctamente en la relación matrimonial. Todo, como ya dije y lo vuelvo a repetir, todo matrimonio requiere de trabajo, no importa en qué estación se encuentre, tenemos que trabajar, tenemos que, de hecho, cuando uno llega a tener nido vacío, uno llega y se encuentra con una nueva etapa, ¿no? Uno dice, y pues esto es nuevo, esto es de repente regresa uno a esa a esa comunión de dos, ¿no es cierto? Y ahora uno tiene que reordenar su agenda y muchas otras cosas. Entonces hay que aprender a manejar eso también. Y cuando empiezan a morir algunos parientes, entonces también aquí uno empieza a ver, uy, yo tengo que aprender a manejar esto porque eso todo tiene que ver con la familia. El estrés del cual hoy se habla mucho, es increíble cómo daña los matrimonios. Aquí cuando hablo de estrés estoy pensando en los desafíos financieros, la situación con los hijos, pues hoy en día no es fácil criar hijos, eso pues seguro siempre tenía esto un desafío, pero hoy en día esto es tremendo, tremendo. Nuestros hijos uno los manda al colegio, los tiene que mandar al colegio, pero allá se les están sembrando de filosofías totalmente diferentes a las que la Biblia está proponiendo y tenemos que de alguna manera amortiguar eso y tratar de ayudarle a los hijos a mantener sus valores claros, a enfrentar todos esos desafíos, pero los hijos también pasan por sus etapas y eso también nos puede afectar a nosotros, crea estrés en la casa. El trabajo mismo, cada vez hay, se pide más trabajo de nosotros y si vivimos en ciudades, entonces para ir al trabajo necesitamos tomar un auto, un bus, un tren o lo que sea y enfrentar el tráfico y gente loca como nosotros igual. Y entonces a veces es más fácil matar a alguien que llegar y hacerle campo al otro, ¿no es cierto? Las exigencias en todo momento. Y bueno, y en estos tiempos de la pandemia hay todavía más cosas que nos pueden estar estresando. Uno no sabe si está sentado junto a alguien quien está infectado y que uno llegue a la casa infectado en algún momento y se enferme. Entonces esto pues, y eso afecta, trae estrés. ¿Y qué me dicen de los parientes, no es cierto? Los suegros, los cuñados y otros que también a veces pues hacen lo suyo para ponernos también con los pelos de punta. La otra área que también tenemos que tener cuidado es los ataques del enemigo. Tenemos que ser muy conscientes de que el diablo busca a quien devorar y él sabe que la familia es uno de los blancos que hay que destruir y por eso a veces los ataques son muy directos y hoy vemos eso como la familia a través de filosofías totalmente adversas a la palabra de Dios, están siendo hasta legalizadas. Esto pues son ataques a la familia y de alguna manera también nos ataca a nosotros, pero también hay ataques directos donde uno no sabe, pero ¿por qué estoy peleando yo con mi esposa? No hay razón de ser y es como que el diablo ahí incitando de la nada para que peleemos y después hasta tomemos decisiones drásticas y que destruyen el hogar. El pasado llega a ser otro de los temas muy importantes cuando consideramos que contribuye al distanciamiento en el hogar. Todos tenemos un pasado o traemos al matrimonio una herencia del pasado. Esta herencia es nuestra educación en el hogar, en el que crecimos, el trasfondo social, los valores que nos fueron impartidos durante la niñez. A esto también hay que añadirle
posibles experiencias dolorosas como son el abuso, los traumas y el pecado con sus consecuencias. Y déjeme decirle, no importa cuántas conferencias usted asista que tengan que ver con sanidad interior y todo el cuento, muchos de estos asuntos hay que aprender a manejarlos hasta la muerte, porque aunque sí Dios sana, Dios ayuda a que tengamos paz cuando hemos pasado por momentos difíciles. Sin embargo, hay algunas cosas que pueden surgir una y otra vez y tenemos que aprender a manejar esos dolores y no permitir que ellos nos hagan más daño o nos afecten en nuestras decisiones, en nuestras actitudes frente al cónyuge o a los hijos y a la gente a nuestro alrededor también. Bueno, y no podemos dejar a un lado lo que el pecado mismo y el egocentrismo afecta nuestras vidas y ataca también en nuestra familia. Y cuando hablo de pecado, yo quiero mencionar una cosa aquí que también he notado en consejería muchas veces, el tema de la pornografía. Tan fácil acceso tenemos hoy a eso y la tentación puede ser grande para él como para ella, para los hijos también. Y como somos pecadores, ¿no es cierto? Entonces a veces vienen esos bombardeos de ideas, de imágenes completamente pecaminosas y nosotros pues tenemos que enfrentar eso y tenemos que cuidarnos. Y cuando no cuidamos eso, esto va a afectar nuestra relación matrimonial. Y esto aquí también a los líderes, yo sé de muchos líderes que luchan con esto, no se cuidaron y están hundidos en la pornografía y después se quieren parar el domingo a predicar, dizque el mensaje del evangelio, ¿no es cierto? Pero allá adentro están luchando con una cosa y no les permite hablar con autoridad, no les permite, porque saben que sus vidas están en juego y no solamente sus vidas, porque estas imágenes, la pornografía lleva a que muchos, pues especialmente hombres, después empiecen a tratar a su esposa de una manera incorrecta, no como primera de Pedro 3:7 lo dice, que con comprensión, ¿cierto? Tratemos a nuestras esposas, sino que ahora la ira prevalece y empieza a dañar el matrimonio. Tenemos que cuidarnos, por eso prioridad número 2 es súper importante y a esto le tenemos que dedicar mucho tiempo para tener una vida que marca la diferencia, que vive con paz y que puede ministrar con gozo. Dos cosas más que quiero añadir a esta lista, y ustedes ven, esto es una lista bastante grande, la velocidad con la que hoy estamos viviendo. Vivimos en un mundo donde estamos caminando a velocidades supersónicas y no nos damos el lujo de descansar. Hoy en día se habla más del sábado, del día de descanso, que en cualquier otro tiempo. ¿Por qué? Porque andamos tan rápido a unas velocidades locas y ya no nos damos el lujo de descansar. Bueno, sobre este tema vamos a hablar mañana cuando estemos hablando de nuestro cuerpo y finalmente el descuido de las mismas prioridades y de vivir estas prioridades como Dios quiere que las vivamos para nuestro bienestar. Al ver la importancia y la bendición del matrimonio y de la familia, debemos considerar el lugar que nosotros le damos al matrimonio en nuestro diario vivir. Debemos considerar qué es lo que vamos a poner en primer lugar, qué es lo que más valoramos en la vida. Y déjeme decirle aquí una cosa, esto tiene que verse reflejado en la agenda de la semana, tiene que verse reflejado en la agenda del mismo día. Si yo vivo según prioridades, yo tengo que
poner ahí, sí, 8 horas o 9 horas de trabajo, no sé cómo es en el caso suyo. Eso sí, claro, hay que hacerlo porque usted necesita traer plata a la casa y tiene que vivir de algo, naturalmente, pero ¿cómo voy a usar el resto del tiempo? Refleja ese tiempo que estoy viviendo mis prioridades. ¿Cuánto de esas 24 horas voy a usar para apartarme y tener un tiempo con Dios y poder alimentar, cultivar esa relación con Dios? Pero ¿cuánto de ese día también voy a dedicarle a mi familia y cómo voy a hacerlo? Eso tiene que reflejarse en la agenda, eso de la semana como también del día, y yo diría que de todo un año. Gracias a Dios que podemos tener el año entero y vamos a comenzar pronto el 2022, así que usted puede tomar la agenda de todo un año y llegar y decir cuándo vas a tener tus vacaciones y cuándo vas a tener el tiempo para con su esposa, cuál va a ser el ritmo, cómo vas a agendar tiempos con tus hijos, cómo lo vas a manejar. Y yo le digo que esas cosas van a traer tanto gozo, tanta paz a toda la familia, y el ministerio, la influencia en su vecindad va a verse también cambiada, y vamos a ver cómo eso nos ayuda a vivir una mejor vida, una vida con sabiduría. Ahora, en este orden de ideas, yo propongo que nosotros establezcamos en nuestros hogares, en nuestras vidas, costumbres. ¿Por qué? Porque una costumbre, una buena costumbre, puede ser una fuente de vida. No hay nada más fortalecedor para un matrimonio y una familia que la práctica de ciertas costumbres sanas, algo que hacemos regularmente, rítmicamente, y que nos da a nosotros fortaleza, carga nuestras baterías. Mike Murdock, en su libro Secretos del Liderazgo de Jesús, dice: los grandes hombres simplemente tienen grandes hábitos. Y esto yo lo he visto en mi vida, que cuando se trata de ser grande o de tener grande impacto, a veces no es lo mucho que uno haga, sino aquello que hace con regularidad, llega a ser un hábito. Un hábito o una costumbre es algo que yo hago con gran naturalidad. Además, es cierto que una cosa que hacemos más de 2 veces es más fácil que la volvamos a hacer otra vez. Así que hay que hacer una y otra vez y no posponerlo y hacerlo de vez en cuando y mirar a ver si sí, y después echarle la culpa al Señor. Ay, es que el Señor no me permitió. Es pura mentira. El Señor quiere que usted tenga hábitos y una vida ordenada. Jesús era una persona muy ocupada, por cierto, viajaba mucho. Ahora, no viajaba en avión, no viajaba en tren ni en auto, pero a pie, y posiblemente de vez en cuando en camello o en burro, ¿no es cierto? Pero viajaba mucho, pero oraba por los enfermos también y echaba fuera demonios, enseñaba y ministraba a grandes multitudes. Imagínense, Jesús en medio de un avivamiento estaba pendiente de que sus discípulos entendieran sus principios, y a veces se preocupaba porque no lo entendían, ¿cierto? Y también quería ayudarles a que ellos entendieran el propósito que él tenía para con ellos. Sin embargo, la costumbre de cosas que lo llenaban era parte vital de su vida y ministerio. Nosotros vemos, y ya ayer nosotros lo habíamos mencionado, Jesús practicaba ciertas costumbres. Un hábito importante en la vida de Jesús fue la oración, como lo veíamos ayer en Marcos capítulo 1, versículo 35. Muchas veces de mañana temprano o a veces toda la noche, y regularmente iba a la sinagoga. Aquí vemos que Jesús cuidaba su relación con el Padre, la oración. Y vemos que él tenía costumbres, ¿no es cierto? Como era de costumbre, leemos en varias ocasiones en los evangelios, Jesús iba a las sinagogas o iba a tal montaña. Entonces, en la Biblia encontramos otros ejemplos de personas que tenían hábitos que marcaban su vida, y fue por el hábito practicado que ellos obtuvieron fuerzas
y bendiciones que otros no obtenían, o por lo menos no en esas dimensiones. Por ejemplo, tenemos a Daniel. Él oraba 3 veces al día. Daniel capítulo 6, versículo 10. El salmista oraba 7 veces al día en Salmo 119, versículo 164. A mí me impresionó cuando estuve en Dubái en una ocasión, también en Istambul, en estos países netamente, pues, o mayoritariamente musulmanes. Y bueno, desde sus mezquitas, cada 3 horas suena ahí el llamado a la oración y uno ve cómo la gente va a la oración. Ahora, ellos pueden estar equivocados en cuanto a quiénes se están dirigiendo, pero ahí está ese hábito y esa regularidad. Y esta me impresionó a mí personalmente porque yo digo, wow, yo creo en el Dios quien creó el cielo y la tierra, quien envió a Jesús para morir y resucitar y así traerme salvación. ¿Cuánto tiempo paso yo? Tengo una regularidad en eso. Y bueno, gracias a Dios hoy podemos hasta poner despertador para llamarnos a esas eh, a esos momentos de oración o tener hábitos. Ahora, yo no estoy diciendo que hay que tener cada 3 horas hábitos, pero o ir a orar, pero yo creo que sí es bueno establecer un cierto hábito de oración y de buscar de Dios. Los discípulos de Jesús se reunían el primer día de cada semana, el día de resurrección. El apóstol Pablo tenía la costumbre de ir a las sinagogas a predicar el evangelio. Y vemos a los primeros cristianos dedicados a diferentes disciplinas cristianas, como las que leemos en Hechos capítulo 2, 42, que era la palabra de Dios, el estudio de la misma, el obedecerla, la comunión los unos con los otros, el celebrar la cena del Señor y la oración. Eso eran costumbres básicas que la iglesia primitiva practicaba como un hábito, y eso llegó a ser bendición, le dio estabilidad a la iglesia, pero también a cada creyente. Cuando hablamos de este tema, no podemos dejar a un lado la verdad de que también existen costumbres insanas y que llegan a ser un problema. Hay costumbres no buenas y por eso tenemos que cuidarnos que si pues eliminemos lo malo y abracemos lo que es bueno para nosotros y para la vida familiar. Y en este orden de ideas, quiero sugerir otra cosa y es el hábito de un día de familia o la costumbre de establecer un día de familia. Ese hábito o esa costumbre va a ser una costumbre que edificará su hogar y su familia. Ahora, eso quiere decir que hay que organizar reuniones de familia semanales. Yo ya decía, esto hay que verlo reflejado en la agenda. Entonces, ¿qué ponemos en la agenda? Hay algunas iglesias que tienen reuniones lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y yo digo, ¿y cuándo podemos tener reunión familiar? ¿No es cierto? La misma iglesia a veces está destruyendo un valor muy valioso. De hecho, a veces predicamos, hey, usted tiene que cuidar su familia, pero no les damos tiempo. Ahora, es importante que nosotros hagamos tiempo y tengamos tiempos de familia cada semana. Las cosas espirituales nos acontecen sin formalidad y sin orden. Hay que ejercitarse y entrenarse. De hecho, aquí en Hebreos capítulo 5, versículo 13, dice algo muy interesante, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Entonces, tener costumbres es algo válido, es bíblico y es parte de una vida de madurez. Una reunión familiar regular y organizada establece
es un hábito que traerá mucha bendición a su hogar. Ahora, algunas ideas prácticas. Primero, planee bien los tiempos de familia. Los otros miembros también deben ser incluidos en el proceso de la planeación. El hombre debe hablar con la esposa, el esposo con su esposo, pero también hay que mirar, dependiendo de la edad de los hijos, hablar con ellos para ver cuál día es el día que vamos, o la tarde o la noche, que vamos a estar apartando para tener tiempo concentrado, intencional, enfocado en la familia. Establezca un tiempo fijo. Esto es una recomendación muy sabia, porque si decimos que un día, que el otro día, que vamos a ver cómo se nos dan las cosas, entonces terminamos no haciéndolo. Y cada hogar debe convenir el mejor tiempo para toda la familia. Recuerde que es importante que sea semanalmente, que sea un tiempo en el que dejamos a un lado otras preocupaciones y quehaceres. A la larga hay que apagar este cosito, ¿no es cierto? Ponerlo en modo avión o en modo no sé qué, pero tenemos que concentrarnos en ese tiempo, poder verle en la cara al otro. Como sugerencia, muchos hogares han de variar su manera de llevar a cabo momentos especiales en familia, pero tenga en cuenta algunas sugerencias que en un momento les voy a estar pues dando. Compartir una comida placentera. Esto es como que un punto importante. Una comida compartida con otros trae mucho gozo. De hecho, las mejores prédicas de Jesús las veo lanzadas alrededor de una mesa. Hay como 7 mensajes claves de Jesús y todos los dio alrededor de una mesa comiendo. Y entonces yo no estoy diciendo que hay que tragar, pero es que alrededor de la mesa, ¿no es cierto? Estamos reunidos y podemos comer naturalmente y también dedicarnos el uno al otro. Y la familia tiene que pensar en eso, en una comida especial, algo placentero. No tiene que ser costoso. Podemos invitar naturalmente a otros con los cuales queremos compartir el amor de Dios. Especialmente aquí, familias, miren a ver quiénes son solteros en su entorno y que son cristianos prácticamente únicos en su familia y a veces tienen unos desafíos especiales. Yo diría, oye, invite a ellos y a veces a otros por ahí que uno sabe que están en situaciones complicadas y necesitan ver cómo funciona una familia armónica. La comida puede ser preparada cada vez por otro miembro de la casa. Aquí no se trata de que la mujer ahora tiene que cargarse otra vez con una comida. Yo creo que hay que enseñarle a los hijos. Y ¿sabe qué? Los hijos pequeños también pueden aprender eso. La esposa puede prepararle a uno ahí la masa de la pizza y con los hijos el papá llega y empieza a meter las manos allá y todos llegan y hacen que esa masa se vea algo así como una pizza y la cargamos con lo que sea y todos metemos la mano ahí y cada quien dice, esa es mi esquina, esta es mi esquina. Y entonces después metemos eso al horno y lo comemos. Cuando yo cocinaba, iba aquí a un establecimiento que vende muy buenas hamburguesas. Entonces la familia sabía que cuando papá tenía que cocinar, él iba a salir en un momento e iba a traer hamburguesas, ¿no es cierto? Entonces eso era cuando papá cocinaba. Pero eso son cosas que son parte de la de las costumbres que hay que establecer en el hogar y yo creo que eh, eh, yo veo ahora en mis hijas que tienen familia, las dos mayores tienen familia y es interesante que ciertas costumbres que nosotros teníamos en el hogar ahora están siendo multiplicadas en sus hogares.
¿cierto? ¿Y por qué? Ellas les gusta eso. Por ejemplo, hay otras costumbres para Navidad o algo así, y entonces están haciendo lo mismo porque pues esas costumbres fueron de bendición para ellas y ellas quieren que sus hijos ahora también experimenten esas mismas cosas. Entonces, recordemos que Dios nos llama a ofrecer hospitalidad sin murmuraciones. Debemos dar la bienvenida a otras personas a nuestro hogar para comer y tener comunión. Eso podemos hacerlo, pero primero que todo vamos a pensar en nuestra familia. El compartir alimentos ha sido parte del calendario israelita y la base de sus tres grandes fiestas anuales. Dios sabe que el comer juntos conduce a relajarse y abrirse el uno al otro. Usted puede leer eso allá, tanto en Éxodo como en Deuteronomio. Es impresionante que las fiestas de Israel tenían que ver con comida. En la iglesia primitiva, el compartir con gozo el pan en los hogares era un elemento clave de su vida diaria. Lea ahí Hechos capítulo 2, 42 al 46. Se reunían en sus casas para comer y celebrar la cena juntos, y eso traía gozo y crecimiento a la iglesia. Interesantísimo. Tristemente notamos que la vida de hoy día es una sola carrera y no tenemos el tiempo suficiente para que como familia nos sentemos alrededor de la mesa, disfrutemos una buena comida y tengamos comunión los unos con los otros. Así que lo primero que recomiendo es para una noche de familia, un día de familia, planee tener una comida diferente a lo que es lo normal en su trayecto semanal. Asunto, tiempo para compartir cosas personales y espirituales. Hay que abrir campo en ese momento del día familiar para hablar de cosas personales, pero no así como que aquí viene ahora hábleme, ahora dónde pecó o no. Esto tiene que darse naturalmente. A veces las preguntas correctas que podemos hacer como padres, pueden generar toda una discusión, abrirse y relatar cosas que se vivieron. Por ejemplo, los niños pueden llegar y en un ambiente de esos, llegar y hablar de cosas que ocurren en el colegio que no nos contaron en otro contexto. Y entonces decimos, wow, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y podemos ayudarles a enfrentar esas cosas de alguna manera, pues bíblicas. De todas maneras, aquí se pueden incluir cosas como, por ejemplo, cantos. ¿Por qué no cantar juntos? Si así le gusta a la familia. Oración juntos, lectura de la Biblia o de un libro bueno. Mi esposa leía a veces libros y ella siempre cuando está leyendo, leía los libros a las hijas, ellas estaban ahí, mejor que estar pegado al televisor, ¿no es cierto? Y ahora lo está haciendo con los nietos porque le gustan cuando la abuela está leyendo libros, ¿no es cierto? Entonces está, ¿no? La abuela ahí leyendo libros, ¿no es cierto? Podemos discutir acerca de temas de la Biblia o de la vida misma. Se pueden estar revisando algunos eventos de la semana anterior. Podemos orar los unos por los otros. Entonces, aquí el tema es compartir cosas personales y espirituales. Esto lo podemos hacer en la iglesia, en la casa, pero de una manera muy informal, muy relajada y a veces sin un programa, sin un bosquejo que ya lo tengamos pues arreglado. Y el otro elemento que yo sugiero y que es bueno, pues nosotros hemos practicado esto y nos ha sido de bendición, no estamos, y otra vez, esto lo aprendí también de otra gente, así que yo no estoy diciendo nada nuevo, es como lo que dice 2 Timoteo 2:2, que lo que aprendí de gente que uno conoce y que anda bien con el Señor y uno lo aplicó a su vida, ahora pues debe estar enseñándolo a otros también. Entonces hay como 3 elementos importantes en un día de familia. Uno es la comida, ¿no es cierto? Lo otro es que compartimos cosas juntos, espirituales, personales. Tenemos un tiempo de charla, de hablar, de orar juntos.
Ahora, cuando hablamos de la oración juntos, yo digo que no son esas oraciones, ahora vamos a interceder por África o lo que sea, ¿no es cierto? Pero vamos aunque eso puede ocurrir, pero vamos a hacerlo muy sencillamente y muy personal y muy al punto de las cosas que hemos estado hablando. Y un tercer punto es tener juntos un tiempo de alegría y de diversión. Juntos podemos estar jugando de acuerdo con la edad de los hijos y de todos los presentes. Podemos estar planeando un paseo. Eso es lo que nosotros hacíamos mucho. Planeábamos paseos. Hay gente que a veces nosotros vivimos mucho de la etapa donde las hijas estaban como niñas aquí en Bogotá, Colombia, y entonces nosotros nos conseguimos unos mapas de Bogotá y sus alrededores y mirábamos qué cosas hay a nuestro alrededor que valen la pena ir y ver y tener un tiempo de diversión. Entonces, entre esas, yo nací, yo crecí en Bogotá y sus alrededores y nunca había escuchado de un zoológico cerca de Bogotá. Ahora, ya uno tiene el mapa, entonces sabe, ahí hay un zoológico. Yo dije, qué mejor que ir allá y visitar eso con la familia, ¿no es cierto? Y visitamos ese lugar varias veces. Teníamos otro lugar donde íbamos a hacer barbecue, ¿no es cierto? Un asado y teníamos todo el equipo y íbamos y hacíamos y tuvimos unas experiencias muy, muy lindas. En una ocasión había llovido toda la noche y yo estaba pensando que íbamos a recoger un poco de hojas secas y entonces yo iba a prender el fuego para poder preparar el carbón y después tener la carne encima del asador y comer carne. Y esa noche había llovido y no pudimos prender el fuego. Eso era increíble y el hambre estaba pujando y usted sabe cuando los niños tienen hambre y bueno, cuando yo tengo hambre, ¿quién me aguanta? Entonces, esto ya era un momento como de estrés y yo dije, lo mejor es trato de sacar gasolina del tanque del auto y le pongo gasolina a esto para conseguir fuego. Y lo hice, tenía una manguera, saqué gasolina del tanque y puse ahí la gasolina sobre ese poco de madera y todo el cuento y prendimos eso y de alguna manera comimos al final. Nunca vamos a olvidar esas experiencias y los niños nunca olvidan esas experiencias y podemos participar juntos en todos estos proyectos. Es hacerlo como un evento de familia. Otros hábitos que yo creo que vale la pena considerar y que ayudan a reafirmar los matrimonios y las familias cristianas y así cuidar nuestra segunda prioridad es usar diarios, álbumes de fotografía y recortes para recordar los eventos familiares especiales y ordinarios. Aunque yo no soy el de escribir diarios, mi esposa escribe diarios, mis hijas aprendieron a escribir diarios y cuando vamos a un zoológico, entonces el sticker que por ahí le dan a uno o alguna cosa, lo pegaban en el diario y ahí están los recuerdos. Entonces, cuando miran, entonces recuerdan, eso fue en aquella ocasión y eso fue esto y lo otro. Y ojalá, bueno, no tenemos a nuestras hijas aquí presentes en esta conferencia porque sería súper chévere escucharlas a ellas y ver y escuchar qué fue lo que más les impactó y es impresionante. Pues lo mío es la fotografía, entonces yo hago las fotos y gracias a Dios con las fotos digitales hoy día uno sabe qué día, a qué hora y dónde fue que la tomó y entonces uno puede llegar y armar todo un paquete de recuerdos y que nos alimentan como familia en una y otra ocasión. Guardar tradiciones familiares es otro tema como por ejemplo el festejar la Navidad, los cumpleaños, los aniversarios. Ahora, hay gente que dice, ay, la Navidad, eso es del diablo. Bueno, usted puede decir que es del diablo, yo digo que es de Dios. Depende cómo lo llena usted, ¿no es cierto? La fecha, yo entiendo que esa no, nosotros no sabemos en qué fecha nació Jesús, pero celebrar su venida a esta tierra siempre es una buena ocasión
para hacer fiesta, ¿no es cierto? Entonces uno llega y dice Navidad, Navidad, dulce Navidad. ¿Por qué? Porque recordamos que Jesús vino a esta tierra para rescatarnos. Pero también es un tiempo de familia, es un tiempo para celebrar juntos, el apreciarnos los unos a los otros y hacer eso como algo especial para la familia. Y es en Estados Unidos es el Thanksgiving, ¿no es cierto? Ahí esto es una tradición sagrada. ¿Y cómo marca eso la vida de todas las generaciones y cómo une a la gente? Es una costumbre y eso fortalece no solamente la familia, sino también hasta la identidad nacional. Entonces hay que tener ese tipo de tradiciones, perdonar y nunca guardar rencores. Esto es clave. Siempre va a haber roces en una familia y los conflictos hay que resolverlos lo más pronto posible para que ellos no hagan daño. Bueno, vamos a pasarles a ustedes unas preguntas en este momento, pero hay dos preguntas aquí. La primera es, ¿cuáles son los enemigos más grandes que dificultan el cuidar la segunda prioridad, la familia? ¿Qué considera usted? Yo hablé de algunos, pero ¿qué considera usted que son otros enemigos grandes que dificultan el cuidar la segunda prioridad? Anote ahí en el chat, así corto, conciso y preciso, cuáles son algunos de esos ataques, elementos que dificultan el cuidar esta segunda prioridad. Y la segunda pregunta tiene que ver con qué es lo que vas a hacer. ¿Qué pasos prácticos podría usted dar en la semana próxima para empezar a fortalecer su matrimonio y familia? ¿Cómo puede usted mostrarle en esta próxima semana a su cónyuge y a su familia que ellos son importantes para usted, ¿no? Esto puede ser tan sencillo como ir a comprar flores para la esposa, ¿no? Bueno, algunos dirán, ya ni me recuerdo cuándo fue la última vez que le compré flores. Pero también pueden ser otras cosas. A veces tan sencillo como salir ir y comerse un helado en algún lugar cercano. No tiene que ser algo costoso. Pero ¿qué pasos vas a dar en esta próxima semana para empezar o fortalecer su matrimonio y su relación matrimonial? Y podemos hablar acerca de ello y me gustaría escuchar a Pastor Humberto que está con nosotros hoy y también Pastor Frank algún punto adicional a lo que hemos estado hablando. Bueno, les damos la bienvenida aquí al Pastor Humberto y al Pastor Frank Saldaña. Qué conversación, qué tema tan maravilloso que hemos tenido hoy. Gracias, Pastor Pablo. Y sí, estamos leyendo algunas cosas que han escrito y algunos de los impedimentos tiene que ver con el resentimiento, la falta de perdón, la comunicación, el orgullo, la falta de planear, la falta de disposición de cada uno. También dice, creo que los afanes de la vida, como cumplir con el trabajo, la vida social, redes sociales, el trabajo, las diferencias culturales y de la comunicación, la falta de interés. Wow, esa es respuesta a la primera pregunta y me parece excelente porque yo también creo que una de las cosas que en mi casa a veces hay ciertos problemas es porque uno anda corriendo y no comunica y no planea y no vemos los calendarios y de pronto estamos todos, ¿cómo que no sabíamos esto o aquello? Y realmente eso sí, creo que estoy muy de acuerdo con todos los que han escrito en cuanto a esto. Y la segunda pregunta, que ¿qué vas a hacer? Aquí Karina Trejos dice, la comunicación creo que es básica, saber qué prefieren los miembros de la familia nos permite saber qué hacer. Cuando sí conocemos sus intereses, sus necesidades, vamos a podernos poner de acuerdo, eso es clave y yo creo que yo aquí me uno, que si hay algo que hacer y este tema es espectacular a fin de año porque es como que yo ya estoy haciendo mi lista, qué es lo que voy a empezar a hacer con Carlos, con las hijas, con los nietos, o sea, cómo planear
de pronto un poquito mejor y cómo comunicar realmente. Aquí también tenemos otra, dice, orar a Dios para que me ayude a tener tiempos con mis hijas en la dificultad que una de ellas es casada, organizar ese tiempo familiar de manera que no se pierda. Dale prioridad al tiempo. Es que hay que sacar el tiempo. La verdad es que yo siempre he dicho en mi casa una cosa, es que tiempo no hay. La verdad, tiempo no hay. Si usted no lo saca, el tiempo no le llega. Sacar la agenda y hay que estar poniéndolo firmemente ahí y no dejarse desviar de eso. No sé si... Esto especialmente, y espero que los pastores jóvenes que están escuchando puedan realmente tomar nota y tomar esto con la seriedad que se merece, porque es una de las cosas en que más sufrimos como pastores. Algunos han mencionado el orgullo, que egoísmo es otro aspecto de que a veces no le damos la prioridad que merecen. Muchas veces nos enfocamos tanto en el ministerio porque queremos impresionar a la gente, queremos impresionar a otros y a los que menos impresionamos es a nuestra familia. Jesús en varias ocasiones dijo, yo no estoy aquí para buscar la aprobación del hombre, sino la aprobación de Dios. Una vez que aplicamos eso a nuestra vida, que no estamos aquí para impresionar o para recibir la aprobación de los hombres, sino de Dios, entonces las cosas pueden mejorar en cuanto a llevar a cabo las prioridades, la prioridad de la familia, porque a través de la escritura eso es lo que Dios enfatiza mucho en el cuidado de la familia, el amor los unos con los otros, y que incluye a la familia. Pero somos egoístas y queremos ser la luz, queremos que la luz brille sobre nosotros. En la casa es posiblemente donde brilla menos porque nos conocen, porque ahí somos lo que somos. Como dice un dicho, que muchas veces somos la luz de la calle, pero oscuridad de la casa. Y eso sucede en muchos, sucedió en mi vida en varias ocasiones y sucede en la vida de otros muchos. Algo de lo que hablaste, Pablo, el compartir durante la comida, es algo que nos ayudó mucho a nosotros como familia. Nosotros luchamos mucho, batallamos mucho en la vida devocional al hacerlo de la manera como si estuviéramos en una iglesia. Eso no funcionó para las hijas nuestras. Tratábamos de estar, siéntense ahí y vamos a leer y luego vamos a orar y eso no funcionó para nosotros. Lo que funcionó es estar alrededor de la mesa mientras comíamos. Entonces las preguntas, ¿cómo te fue hoy en la escuela? ¿Cuál es tu día? ¿Qué problemas? Y comenzar a compartir. Y entonces ya no solamente nosotros como padres dábamos aliento a una de las hijas, sino que las otras dos hijas comenzaban también a tener algo de su opinión y de ánimo y de aliento para consejo de hazle así o hazle así. Y nosotros una cosa que hicimos fue tratar de incluir a las hijas en algunas de las decisiones en la casa. Recuerdo que en una ocasión Dios puso en mi corazón de ayudar a un pastor para dar el enganche de una casa y lo pusimos a consideración de las hijas. Y la razón es, bueno, si Dios te dijo, ¿por qué nos preguntas a nosotros? Y la respuesta mía fue que queríamos que formaran parte de la decisión porque el dinero que íbamos a dar a ese pastor era un ahorro para nosotros comprar una casa para
para nosotros mismos sin que las hijas pudiesen más tarde heredar o algo. Y ellas dijeron, papá, hazlo, no hay problema, ayudemos a ese pastor. Y eso fue un impacto, yo creo, en sus vidas, porque hasta el día de hoy son unas personas muy generosas. Ellas, y lo hacen no por simplemente hacer algo, y lo hacen primordialmente en secreto, pero son muy generosas en ayudar a otras personas, ya sea con finanzas, ya sea con alguna ayuda emocional. Se han involucrado de tal manera, y todo eso alrededor de la mesa mientras comíamos. Entonces, muy importante estas enseñanzas, Pablo, y gracias por hacerlo. Y vuelvo a repetir, la recomendación para los pastores jóvenes que estén escuchando o futuros pastores, tomen esto muy en serio. Ahorita hay quien está dando estas enseñanzas. Cuando yo estaba creciendo y cuando yo recién entré al ministerio, estas enseñanzas no las teníamos. Y es algo que necesitamos enseñar a la iglesia como pastores, enseñar a la iglesia, a los padres de familia, a vivir esta clase de vida. Excelente, excelente, Pastor Humberto. Y esto me trae a mí también a otra cosa. Nosotros acabamos este año de terminar con el Pastor Pablo el módulo familia, que tiene que ver con el matrimonio, pero ya es la teología, que dice la Biblia. Hoy hablamos de prioridades. Esta semana 3 días de prioridades, excelente. Pero todo lo demás es tan importante. Si ustedes no lo han visto, vayan a la página web, vayan a nuestro canal de YouTube. Es material muy, muy importante, porque nosotros hoy más que nunca necesitamos saber qué dice la Biblia sobre la familia, porque el mundo está atacando y está reimaginando, redefiniendo la familia en unas formas impresionantes, y sin darnos cuenta a veces terminamos nosotros creyendo como el sapo, ¿no? Dice, en agua tibiecita y vamos siendo llevados, ¿no? Entonces, no, buenísimo este material, muchísimas gracias. Y bueno, Pastor Frank, usted cuéntenos. Bueno, muy de acuerdo con lo que Pastor Humberto estaba platicando, creo que, y también Pastor Pablo. Yo crecí en un hogar cristiano donde mi papá fue pastor por muchos años, más de 25 años, y personalmente experiencié la carga que él llevaba en servir más la iglesia, servir más la gente que a su propia familia. No, ni uno de los 4 de los hijos de él fuimos malos, no. Pero a la misma vez yo creo que yo, como el más de edad, lo sentí más, y causó mucho enojo en mí, no contra mis padres, pero contra la iglesia. Ahora, mi entrada al pastorado fue ya de los 49 años de edad, cuando ya teníamos un hijo de 9 años de edad, nuestro hijo mayor, donde yo y mi esposa decidimos, esto nunca va a suceder en nuestra familia, y solo que hacíamos tiempo para él. Y la mayoría del tiempo fue sí, alrededor de la mesa, pero también cuando estábamos en lugares para un parque o algo, lo que sea, dejarlo a él hablar de lo que él quería hablar. No nosotros imponer alguna agenda, sino que dejarlo a él hablar de lo que quería hablar, ya sea de la escuela, de sus amigos, de la familia, de lo que sea. Y luego ahí buscábamos cómo entrar con una lección de la vida que está basada en la palabra. Cuando entramos al ministerio, fue otra cosa diferente, porque regresé a lo que era mi padre por muchos años. Ya debes de decir, esto nunca va a suceder. Cuando no era pastor no sucedió, pero cuando era pastor sucedió. Y solo que nuestro segundo hijo, los primeros 15 años, 18 años de su vida,
le dábamos tiempo, pero no el tiempo necesario. No digo que es un muchacho perdido, no lo es, pero es muy diferente su carácter, es muy diferente, su vida es muy diferente a nuestro primer hijo. Pero aún así, ahora hemos empezado los dos hijos míos y yo, en comunicarnos por medio de un texto o lo que sea y hablar, nomás de decir cómo te va. Y ahí hay cosas, surgen cosas que ellos están pasando otra vez. Puedo entrar con una lección de la vida, una lección de parte del Señor, una palabra de parte del Señor. Eso nos ha ayudado mucho a los tres a poder reunirnos otra vez. Mi esposa está ahí también juntamente. Yo y ella tenemos una relación muy especial. Ya después de 50 años de casados, hemos aprendido a hacer tiempo para nosotros. Durante el ministerio, después del ministerio, ya que nos estamos pastoreando una iglesia, hacemos el tiempo. Es tan importante, y como decía Pastor Humberto, ustedes jóvenes, es muy importante aprender esto ahorita. No que nunca vaya a haber la oportunidad para aprenderlo, siempre lo hay, pero se van a gozar mucho más. Yo quisiera, en mirar atrás, quisiera haber empezado todo esto y nunca deber dejarlo, porque nuestra vida hubiera sido mucho más buena, puedo decir, Pero sí, gracias a Dios que siempre Él, por su gracia, siempre siempre está ahí, ¿verdad? Animándonos a el Muy Espíritu bien, Santo. excelente. Gracias. Una cosa y me gustaría que ustedes compartieran algo es que en mi caso yo me he dado cuenta que con mis hijas, ellas se volvieron adoradoras y pero porque adorábamos en casa, orábamos era natural, no era sentarse, no era hacer un culto. También son excelentes jugando, siempre juegos de mesa, trayendo juegos de mesa, desde hasta los nietos les encanta jugar juegos de mesa y es algo como una tradición, ¿no? Pero yo he encontrado que a veces cuando tratamos de enseñar a nuestra iglesia, al principio era un choque hasta jugar porque eso no era espiritual. O sea, los adultos, los padres decían, pero no, nosotros no venimos a esto, nosotros vinimos a escuchar la palabra, ¿cómo así? Que vamos a jugar, ¿no? Pero es que jugar también es espiritual, o sea, jugar es parte de la comunión de los unos con los otros, ¿no? Y inclusive, por ejemplo, cuando enseñamos a los padres a hacer el altar familiar, ese tiempo, y que también pudieran orar, y los hijos al principio estaban rebeldes, aunque venían a la iglesia, servían en la iglesia, en la casa eran rebeldes porque decían, ay, no traigan la iglesia a la casa. Y uno, ¿qué? O sea, la iglesia es la casa, comienza en la casa, ¿cómo así que no traigan a la casa? Ahí es donde se deben desarrollar los dones y todas estas cosas comienzan en casa y se extiende hacia la congregación más grande. Bueno, ¿qué nos pueden comentar y también consejos para los demás? Que el pastor Humberto está hablando de la siguiente generación, cómo ayudar a la siguiente generación, no importa qué edad tienen hoy, cómo poder ayudarles a crecer en familia. Este tiempo, y lo que dijo el pastor Pablo del tiempo de familia, creo que es clave para desarrollar la siguiente generación. Hemos olvidado que la vida cristiana hay que vivirla con, ¿cómo se dice? Con una naturalidad espiritual. Y también tenemos que vivir una vida espiritual con naturalidad. ¿Qué significa eso? Que seguir a Cristo no es algo que huele a incienso, sino que se vive en la vida diaria, en el caminar, y no es el púlpito y la gente reunida. Yo no sé, eso se lo inventaron por allá en los años 300 después de Cristo y no hemos podido zafarnos de eso, cuando en realidad la vida cristiana, por ejemplo, no murmurar. En la iglesia, cuando estamos reunidos y tenemos que aguantarnos una prédica, entonces no vamos a abrir nuestra boca, así que difícil murmurar ahí, aunque en los pasillos puede ocurrir, pero más ocurre eso es en la casa, ¿no es cierto? En el diario vivir, o el amargarnos finalmente tiene sus resultados fuertes en el hogar o en el trabajo donde estamos. Tenemos que vivir nuestra espiritualidad
de una manera natural en el lugar donde Dios nos ha colocado y no ser tan rígidos en el sentido del formato, sino que, y yo creo que hoy en día se está hablando mucho del discipulado y qué es lo que hay que hacer para discipular, y entonces nos metemos en cursos, y cuando en realidad lo que estamos haciendo con nuestros hijos es el discipulado, ¿no es cierto? Estamos comiendo juntos, estamos hablando acerca de las cosas de Dios, de la Biblia, estamos orando los unos por los otros, estamos formando gente, ellos están viendo nuestro ejemplo, nosotros estamos cuidando de sus vidas, estamos levantando una generación de seguidores de Cristo. Esto hay que aplicarlo a toda la iglesia, pero yo creo que muchas veces hemos también caído en la trampa de separar la vida en un compartimento sacro y en otro no sacro. Y entonces eso nos ha destruido hasta la misma familia. No sé qué piensan nuestros amigos aquí. Bueno, sí, y yo creo que en el caso nuestro, tuvimos que buscar qué es lo que funciona. Cuando hablaba de hacer las cosas como las hacemos en la iglesia, que mis hijas, que no funcionó, era la estructura, era el hecho, la rigidez de que tienes que estar sentado, tienes que estar callado, tienes que ser respetuosa, tienes que hacer esto. Y lo que funcionó para nosotros fue algo más informal, algo en que, como decía Pablo, es algo orgánico, algo que funcionaba y fluía de forma natural, no algo en que estaban siendo comprimidos a un formato, sino que había la libertad en las que ellas podían expresarse, ellas podían dar su opinión y se respetaba la opinión, y si había algo que corregir, entonces se corregía, pero se corregía de una manera de enseñanza, no como a veces lo hacemos en la iglesia. Estás mal, sino algo más natural, la vida más natural. Porque la vida cristiana tiene que ver más con la vida que con creencias. Obviamente la doctrina y obviamente lo que creemos es importante, pero el diablo cree que hay un Dios, pero eso no le quita nada de diablo. Es la vida, es cómo llevamos a cabo la vida con Dios y los unos con los otros. Entonces, es bueno enseñar la doctrina, es bueno enseñar todo esto, pero siempre relacionado a la práctica en la vida. Así es. Sí, de acuerdo. No es algo que podemos imponer sobre ellos, sino que es algo orgánico, algo natural que va a fluir de nosotros hacia ellos. Y otra vez, todavía con lo que funcionó para nosotros y nuestro hijo mayor, y ahora está funcionando con nuestro hijo menor, es el darle el paso, el espacio a ellos. Sí puedo decir que mi hijo mayor, él tiene 4 varoncitos de 4 años de edad a 12 años de edad, y él ahorita, ellos no pueden estar sentados, pero a la misma vez los está otra vez discipulando de la manera que funciona para ellos. Y eso es lo importante, ver qué es lo que va a funcionar para ellos. Nosotros ya estamos, nosotros podemos ajustar. Yo digo de mi parte, hay un dicho en inglés, no sé si se podrá traducir al español, ¿no? Pero dice, you can't teach an old dog new tricks. Pero a mí sí, yo sí, estoy avanzado de edad, pero yo cambio, yo tengo que cambiar. Si es para poder ayudarle a otra persona, yo voy a cambiar. No voy a poner en riesgo mi salvación, no. Y mis creencias, lo que yo creo de doctrina y teología, no. Pero sí voy a ajustar para poder ayudar a discipular a otra persona, especialmente mi propia familia.
Perfecto, no, excelente. Este tema da para largo, pero el tiempo se acabó. Entonces le agradecemos mucho al pastor Pablo, gracias pastor Humberto y pastor Frank por esta conversación. Realmente es muy, muy bueno escuchar lo que Dios hace en otras familias y eso a mí por lo menos me ayuda a ver modelos que hicieron, que funcionó, que no funcionó y yo creo que para todos los que están escuchando es igual de importante, ¿no? El Señor les bendiga a todos.